Gran parte de esta aspiración termina en los pulmones, pero el 5% va a la cima de la nariz, directamente bajo el cerebro. Aquí, pliegues de carne húmeda calientan el aire que pasa. A través de los intrincados pasajes nasales, el vapor fluye hasta una región atestada de terminales nerviosos, a menos de 1 centímetro del cerebro. Las moléculas de olor se disuelven en la mucosa y son percibidas por receptores capilares. Aumentada muchas veces, esta región parece un arrecife de coral. Hay 5 millones de células olfativas confinadas en un área del tamaño de una estampilla. Altamente sensibles, esperan para atrapar una molécula. El olor está determinado por la forma de la molécula. Formas diferentes se perciben como olores diferentes. Cuando una célula olfativa atrapa una molécula, envía una señal electrónica a través de una capa fina de hueso directo al cerebro. Ningún otro sentido es tan inmediato. Nuestra sensitiva nariz está diseñada para oler y también para cumplir otro papel importante. Es el órgano principal relacionado con el gusto. Empezaremos con la anatomía del olfato. Les voy a presentar las fosas nasales, la membrana nasal y el aparato receptor ubicado en esta porción. En las fosas nasales encontramos varias partes relacionadas a sus paredes óseas, que son la pared superior, inferior, interna, externa, anterior y posterior. La membrana nasal es la que se encarga de recubrir y proteger toda la cavidad nasal. El aparato receptor está constituido por una mancha olfatoria que está expuesta en la parte superior de las fosas nasales del tabique nasal y del cornete nasal superior. En esta mancha olfatoria encontramos células de Schultz que forman la protoneurona olfatoria. Esta protoneurona es la encargada de enviar los estímulos al cerebro a través del nervio olfatorio. En los centros craneanos ubicados en el mesencéfalo se distinguen algunas estructuras que son el lóbulo olfatorio, el bulbo olfatorio y las estrías olfatorias, una lateral y una medial. La lateral se ubica en el uncus del hipotálamo y la medial en la cara interna del lóbulo frontal. A continuación se observan el bulbo olfatorio y el epitelio olfatorio. El epitelio es amarillento y pigmentado con un área de 10 centímetros cuadrados ubicado en el techo de la cavidad nasal, como puede observarse aquí, y contiene alrededor de unos 500 millones de neuronas bipolares sensitivas intercaladas con células de apoyo y las células madre basales que se encargan de generar nuevas neuronas olfatorias cuando se necesita reponer otras neuronas dañadas. El epitelio está cubierto por una fina capa de moco secretado por las glándulas de Bowman que están ubicadas debajo del mismo. Las proteínas que se unen a sustancias odoríferas concentran estas sustancias para llevarlas a los receptores. Si la concentración de sustancias es suficiente para pasar el umbral de detección, el receptor es activado, estimulando el complejo de proteína G. La proteína G es una combinación de 3 subunidades, alfa, gamma y beta. Su función es realizar la transducción de señales en las células actuando como si se tratara de un interruptor. Al activarse la proteína G, la subunidad alfa se desprende para activar la adenilatociclasa, una enzima que forma parte de la cascada de señalización de la proteína G. La ciclasa inicia la catabolización de ATP intracelular en AMP cíclico, esta última actuando como segundo mensajero para la apertura de conductos de entrada de cationes. La entrada de cationes, junto con la alta cantidad de AMP cíclico, eleva el potencial eléctrico dentro de la membrana, lo que excita a la neurona olfatoria a transmitir potenciales de acción.
Para empezar a hablar de bulbo olfatorio, debemos saber primero de qué está constituido su epitelio, el cual está conformado por 3 tipos de células diferentes. Primero están las células olfatorias, las cuales tienen una dendrita gruesa que poseen de 10 a 25 cilios proyectados hacia la mucosa. Cabe destacar que estos cilios son no mielinizados. Después podemos encontrar a las células basales, las cuales se encargarán de reemplazar a las células olfatorias cada pocas semanas según se dañen. También están las células sustentaculares, que estarán dándole el soporte y protección a las demás células. Dentro de este epitelio se encuentran glándulas mucosas llamadas glándulas de Bowman, que protegen a los delicados cilios olfativos. A partir de que la señal odorífera llegue a las células olfativas, se dirigirá por un axón hacia el bulbo olfatorio. En él se encuentran las segundas neuronas denominadas mitrales y empenacho, las cuales tienen básicamente la misma función. En el lugar donde hagan sinapsis las primeras neuronas con las segundas, se formarán unas estructuras llamadas glomérulos olfatorios. Conectando a estos, habrá otras neuronas que serán las inhibitorias, llamadas células periglomerulares. Una vez que se transmitió el impulso a las segundas neuronas, estas llevarán sus axones a hacer sinapsis en distintas partes de la corteza, como la corteza piriforme, la amígdala, la corteza entorrinal, la corteza orbitofrontal y el tubérculo olfatorio. La irrigación arterial de las paredes medial y lateral de la cavidad nasal procede de 5 fuentes. 1. Arteria etmoidal anterior, rama de la arteria oftálmica. 2. Arteria etmoidal posterior, igualmente rama de la arteria oftálmica. 3. Arteria esfenopalatina, rama de la arteria maxilar. 4. Arteria palatina mayor, rama de la arteria maxilar. 5. Rama septal de la arteria labial superior, rama de la arteria facial. En la parte anterior del tabique nasal existe un plexo de Kieselbach, donde se anastomosan las 5 arterias que irrigan el tabique. Un abundante plexo venoso submucoso profundo a la mucosa nasal proporciona el drenaje venoso de la nariz de las venas esfenopalatina, facial y oftálmica. La sangre venosa de la nariz drena principalmente en la vena facial a través de las venas angular y nasal lateral. La rinitis alérgica, comúnmente denominada alergia al polen, es una inflamación o irritación de las membranas mucosas que recubren la nariz. Se origina cuando el cuerpo, al defenderse ante la presencia de un alérgeno como el polen, produce anticuerpos. Esto se denomina sensibilización. Los anticuerpos luego se unen a los mastocitos. Estas células liberan sustancias químicas como la histamina. La unión dilata los vasos sanguíneos de la nariz e inflama las membranas mucosas, por lo que aparecen los síntomas comunes de alergia. Nasofaringe, oringofaringe y laringofaringe. La nasofaringe inicia en la parte posterior de la cavidad nasal. En su porción lateral se encuentran los orificios de las trompas de Eustaquio que comunican con el oído medio.